Dicen que no hay crimen perfecto, y no es porque la policía sea infalible, que también, sino porque tu cuerpo te va a delatar tarde o temprano. Y da igual que seas muy meticuloso, que no hayas dejado pruebas, que siempre va a haber una minucia que pueda identificarte. Y es que simplemente con una de tus células somos capaces de identificarte al completo por algo que hay dentro de esta, tu ADN. Hoy vamos a ver cómo funciona la genética forense y cómo esta es la base de la criminología moderna, pero no simplemente vamos a ver típicos casos de asesinato al estilo CSI, sino que esto tiene otras utilidades que también vamos a ver. Así que no me enrollo más con la introducción, venga, vamos al lío. Y es que a modo de introducción, la genética forense se va a centrar en identificar personas gracias a su ADN, el cual es único. Pero bueno, no simplemente va a servir para resolver crímenes, también puede servir para identificar cuerpos fallecidos que no se conoce de dónde proviene o incluso para hacer test de paternidad. Y quiero que entiendas cuando digo que tu ADN es único como si tuvieras un documento nacional de identidad. En este puede ser que tu cara se parezca a varias personas y que con eso no sea suficiente para identificarlo, pero ¿cuál es la probabilidad de que la misma cara tenga los mismos apellidos, con los mismos padres, con la misma dirección de vivienda? Es bastante raro, ¿verdad? Pero junto con eso se le incorpora un código único que todos tenemos que nos identifica. Pues básicamente la genética forense se centra en buscar dicho código. Y es que bueno, en el caso del DNI tenemos la tarjetita que te indica todos estos datos, pero para el ADN, ¿de dónde lo sacamos? Pues bueno, hay diferentes tipos de muestras que se pueden coger y dependiendo de cuál cojamos hay que hacer un procesamiento u otro. El más sencillo es con una prueba de sangre. Lo malo de la sangre es que normalmente se necesita fresca y esto es raro que te lo encuentres en una escena del crimen. También podemos sacar células de la mucosa bucal y de esto seguro que estáis muy familiarizados después de haber vivido la pandemia del COVID. En esa situación se buscaba raspar la mucosa nasal para intentar romper esas células y encontrar un ADN ajeno al nuestro, pero bueno, también puedes identificar el material genético humano. También se puede utilizar el cabello, que esto es muy típico de la serie, pero no el cabello como tal, porque esto no tiene genética, sino las células que lo guardaban en su momento y que normalmente suele estar en la base. También se pueden utilizar fluidos corporales como los sexuales u otros objetos que hayan sido tocados por dicha persona que quiere identificar. De hecho, la escena típica de que quieres hacer un test de paternidad de forma oculta y le llevas la cuchara que ha usado esa persona. Pero claro, no todo es color de rosa. Dentro de la genética forense se juega con un hándicap bastante grande, y es que la mayoría de las muestras suelen estar degradadas. Y es que el material genético es muy fácil que se degrade, por bien por la exposición a la luz, por bien el contacto con cierta sustancia o tinta que por ejemplo puede haber en un vaquero. Y es por eso que este concepto de genética forense es bastante moderno, porque no fue hasta la llegada de la PCR donde de verdad fue una utilidad. Ya que de toda la inmensidad de pruebas que tenemos, solo una pequeña parte es la buena y hay que amplificarla masivamente para poder tener una muestra en condiciones para trabajar. Así que sí, esa es la finalidad de la genética forense, de toda la morralla que puedes tener en una muestra, coger lo que te interesa y amplificarlo masivamente para tener cantidad suficiente como para poder hacer cosas. Y aquí es donde viene lo interesante y donde me pongo un poquito más técnico con conceptos genéticos, porque es que la genética forense se va a centrar en identificar una secuencia repetida en concreto que todos tenemos en nuestro genoma, denominadas STR. Este tipo de secuencias, por ejemplo, CA, 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 de forma repetida, cada uno las tiene de forma única y a lo mejor tú tienes 30 copias y yo tengo 20. Esto ya vuelve los conceptos de genética un poquito más complejos porque ya pasamos de tener alelos simplemente que sean A mayúscula, B mayúscula, a tener alelos que son 20, 15, 17. Pero claro, el material genético humano tiene muchas secuencias repetidas y no te valdría cualquier STR, sino que hay que buscar una zona en concreto que solo se repite una vez, la zona STS. De esta zona ya hablamos en el vídeo del proyecto Genoma Humano que te dejo por aquí si todavía no has visto y que fueron muy claves para poder avanzar y entender cómo era nuestro genoma. Pues bueno, ahora tenemos una zona que solo se repite una vez en todo tu genoma y encima aquí dentro tenemos secuencias repetidas que te hacen único. ¿Ves por dónde vamos ya? Ya estamos acercándonos a ese número identificativo del DNI. Y es que esto con la PCR es mucho más sencillo porque gracias al proyecto Genoma Humano ya sabemos al menos ubicarnos en nuestro genoma aunque no sepamos qué hace. Y es así como la genética forense tiene un kit múltiple de 11 STRs que son suficientes para poder identificar de forma única a una persona. Además, dentro de este kit también hay una identificación del sexo, porque esto puede venir muy bien por ejemplo para agresiones sexuales y poder diferenciar entre la muestra de la agredida y del agresor. Entonces, una vez que hayamos entendido qué es un STS, un STR y cómo de únicos están las disposiciones en cada uno de nosotros, ya tenemos construida una huella genética. Vale, sí, esto es muy bonito, pero ¿cómo se entiende una huella genética? Pues bueno, a partir de las muestras que he indicado anteriormente, se tienen que hacer una serie de pruebas para intentar purificarlo lo máximo posible, se va a hacer la PCR para amplificar dicho contenido y a partir de ahora se hace una electroforesis. Este proceso de laboratorio lo que va a hacer, para no complicarnos mucho, es separar los STR en función de las repeticiones que haya. Es decir, vamos a tener por un lado los STRs que tienen 30 copias, los que tienen 11 y como con ese kit múltiple estamos identificando 11 STR en concreto que nos permiten identificar a las personas, pues ya tenemos el trabajo hecho. Los resultados son leídos por un
ordenador y ya te empieza a hacer la típica gráfica que estamos viendo aquí. Básicamente, si tenemos dos picos de igual longitud, estamos frente a un homocigoto. Si los tenemos de diferente longitud, es un heterocigoto. Y si nos encontramos más de dos, pues puede haber una contaminación o incluso una trisomía. Dentro del análisis de STR también podemos analizar los exclusivos que hay dentro de los cromosomas sexuales, es decir, los que hay en el cromosoma Y y los que hay en el cromosoma X. Y es que en el cromosoma Y nos vamos a encontrar genes exclusivos de los hombres, y aunque este no es totalmente discriminativo, porque por ejemplo un padre y un hijo tienen el mismo cromosoma Y, sirve muy bien para poder diferenciar las muestras de los que son de mujeres de hombres, por ejemplo. Cuando se quiere hacer esta distinción de sexo, en el kit múltiple que te he dicho anteriormente también se añaden algunos STR que están concretamente dentro del cromosoma Y. En el cromosoma X no podemos hacer mucho porque ambos sexos tienen el cromosoma X, pero sí podemos ver el ADN mitocondrial, algo que es exclusivamente heredable de las madres. Y esto se entiende porque todo el contenido de la célula lo aporta el óvulo y el espermatozoide simplemente entra y fusiona material genético. Por lo tanto, todo lo que hay en la célula que no es núcleo lo aporta 100% la madre, y dentro de esto están las mitocondrias. Este material genético es muy útil para asociar familias y poder dar esos cuerpos que se han perdido y que están fallecidos a las familias correspondientes. Y que tras una investigación dentro de genética forense se tiene tu DNI genético completo, y esto ya puede abrir unas puertas a ciertos dilemas éticos. Por ejemplo, en Reino Unido muchas de las personas que habitan allí ya tienen su perfil genético almacenado. Esto pues la ventaja que tiene es que permite resolver los crímenes mucho más fácilmente, pero ¿hasta qué punto cedes esos datos para todo? En el caso de España, los perfiles genéticos solo se guardan cuando están relacionados con delitos graves que normalmente están asociados a más de 5 años de cárcel. Es decir, que si no tienes antecedentes penales, tu huella genética es irreconocible, y no es tras el trabajo de toda la policía para asociar dichas pruebas con todo lo que has hecho que finalmente se te crea ese perfil genético que solo se guarda en la base de la policía. Y bueno, la idea está bien, la intención es resolver los crímenes cuanto antes, pero es que esta información hasta qué punto se puede comercializar. Bueno, yo ahí lo dejo. Y dejando al lado la criminología, que es la principal parte de este vídeo, la utilidad de la genética forense puede servir para otras cosas, como por ejemplo identificar cuerpos fallecidos durante catástrofes. Por ejemplo, el 12 de julio de 2025 se estrelló un avión en la India y dejó centenares de fallecidos. Gracias a la genética forense se pudieron identificar dichas personas y devolvérselas a su familia. Otra utilidad de la genética forense es la realización de test de paternidad. Y es que esto es muy simple, se determinan los STR de tanto los progenitores como de los descendientes y se comparan. Si son iguales, son padre e hijo. Para realizar esto se hace el índice de paternidad combinado, que bueno, son cuentas matemáticas que lo que hacen es ver si hay parentesco entre STR. Si este valor está por encima de 100, se afirma la paternidad, y si está por debajo de 100, se excluye. De hecho, los test de paternidad suelen buscar normalmente 4 STR en concreto, y con eso ya se puede sacar un 99,9% de similitud. Y con esto finalizo el vídeo de la genética forense y seguramente te haya despertado la curiosidad de qué hay que hacer para trabajar en esto. Y es por eso que aquí te dejo el vídeo que hice cuando hablé de si merece la pena o no hacer el grado de biología, y dentro de este vídeo hablamos de la salida de la policía científica. Y ahí ya te puedes informar un poquito de si hace falta el grado, de si no, qué hay que hacer para entrar en la policía en esa sección y todo eso. Así que nada, venga, nos vemos allí.